muchas comisiones, y tal vez un plenario saturado de informes de muchos proyectos de ley haciendo fila. Entonces aquí lo que yo esperaría, si puedo mantenerme como presidente el otro año, es tratar de ver si podemos trabajar en una reforma al reglamento para que las horas de plenario o los días del plenario podamos reducirlos un poquito y darle más espacio a las comisiones para que avancen y puedan rendir sus informes más rápido, de manera que podamos ir avanzando y también fortalecer más las comisiones plenas que tienen, donde podemos delegar algunos proyectos y que comiencen a trabajar mucho más. Sí, pero muchas veces uno ve que llaman a personas de las cuales están siendo investigadas y obviamente se pierde mucho tiempo y nunca van a decir nada porque están declarando casi en contra de ellos. Claro, y tienes razón de no decir nada porque saben que todo lo que digan ahí les puede después ir a quedar en actas y les puede afectar en la investigación. Y una vez ve que hay diputados que no tienen ni el conocimiento y se enseñan contra la persona que está aquí siendo entrevistada, ¿verdad? Sí, eso pasa. Ahora, yo en lo personal, cuando anuncié que me quería postular para la reelección, pues lo he hecho pensando en algunas cosas que realmente me interesan. Me interesa sobre todo el tema de seguridad, ¿verdad? Es el tema que más siento yo que en estos momentos está en el primer orden de la agenda nacional. Es un tema donde tenemos que actuar con rapidez. Yo tuve la fortuna que cuando convoqué a los miembros de los poderes que tienen que ver con la aplicación de la justicia, todos se hizo una reunión para tratar de buscar cuáles eran los proyectos que tuvieran prioridad en materia de lucha contra la corrupción y el narcotráfico. En una reunión con el presidente de la Corte, la presidenta de la Sala Tercera, el fiscal general, los señores del OIJ, de Inteligencia y Seguridad, analizamos como 25 proyectos que habían aquí en la Asamblea Legislativa y se llegó a la conclusión de que ellos dijeron, bueno, aquí hay 5 o 6 proyectos que son los prioritarios. Yo espero que sobre eso podamos trabajar ahora. De los últimos que presentó el presidente, el Ejecutivo. Bueno, estos son los que ya existían aquí en la Asamblea Legislativa. Sí, porque uno de ellos es dejar siempre a los criminólogos siendo los consejeros de los jueces para tomar la decisión de las medidas cautelares, ¿verdad? Que mucha gente dice que ellos son los malos asesores porque dicen dejen a un narco salir con un brazalete, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno se queda pensando que cómo vuelven a presentar un proyecto si viene con supuestamente los mismos errores, ¿verdad? El otro proyecto hablaba también de que todo el mundo va a ir a la cárcel nada más por la tenencia de un arma. Y uno dice, ¿cómo? O sea, por tenerla no significa que usted la estén deportando, ¿verdad? Entonces, esas cosas se las hicimos ver al ministro de Seguridad que tienen que como arreglarla ahora tal vez en las famosas comisiones. Entonces, apenas esos proyectos que presentó el gobierno apenas están entrando. Los presentó el miércoles pasado en la Plaza de la Democracia. Esos proyectos pasan ahora a una comisión que los va a examinar y por supuesto que va a encontrar que hay algunas cosas que no proceden. Por ejemplo, hay un tema muy controversial que es una reforma constitucional sobre la extradición. Hay opiniones de abogados constitucionalistas serios que dicen que no es posible hacer esa reforma constitucional en la forma que se quiere hacer por las vías normales. En fin, todo esto lo que nos lleva es que tenemos que tratar de forjar algún consenso sobre qué es lo prioritario, porque necesitamos sacar algo. Y yo lo que he reflexionado es que nosotros tenemos que darle mucha importancia a lo que nos están recomendando los jerarcas de las entidades que son los responsables de aplicar la justicia en Costa Rica. Porque si uno se pone a analizar qué proyecto es el que le sirve, hay muchos criterios y probablemente todos pensamos que es el mío o el del otro, ¿verdad? Pero al final yo creo que es el que nos digan los jerarcas qué es lo que necesitan ellos como instrumentos legales para poder combatir mejor el narcotráfico, para que es el fondo de donde está el problema. Entonces eso es como la guía que siento yo que debemos llevar.
Usted hablaba de consensos, don Rodrigo. Esos consensos, tal como se lo mencionaba, se construyen con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, durante este primer año hubo roces o de alguna manera entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa. Usted buscó limar asperezas con el presidente Chávez. Sin embargo, de cara a un segundo año, ¿cuál debe ser la posición de la Asamblea y la posición de Casa Presidencial para no estar en ese constante conflicto que al fin y al cabo repercute en políticas que afectan a todos los costarricenses? Me parece que cada uno tiene muy claro el rol que debemos tener, ¿verdad? Al Poder Ejecutivo le corresponde ejecutar la legislación que existe, le corresponde hacerle frente a la administración de la cosa pública dentro de los límites de la legalidad total. Y a la Asamblea Legislativa le corresponde crear las leyes que considere necesarias, conocer los proyectos que el gobierno envía y ejercer una función que es de control político. Es una función que a veces a los gobiernos pues, no les agrada que se haga ese control político, pero que es una esencia de la democracia, porque este poder representa al pueblo costarricense. Entonces, el ejercer un control político es como una vigilancia de que el Ejecutivo actúe pegado a derecho y que actúe cumpliendo con toda la normativa legal. ¿Considera usted que tal vez este año que viene van a aprovechar mejor las sesiones extraordinarias, tomando en cuenta que ya tienen un año en el poder, ya han tenido tiempo, digamos, de generar proyectos? Porque las anteriores no habían sido así, porque venían entrando, no tienen nada preparado. ¿Cómo vislumbra, digamos, usted este escenario de extraordinarias? Yo espero que nos manden proyectos que ya podamos comenzar a conocer directamente en el plenario, que es lo importante. ¿Y la relación de Casa Presidencial, de la ministra de la Presidencia con usted? Bueno, es una buena relación con ella. Hoy tuvimos toda la mañana una reunión acá. Estamos en estos momentos discutiendo si la agenda de extraordinarias, qué es lo que va a hacer. Yo siento que el gobierno tiene interés en que se conozca el proyecto de jornadas flexibles, que es un proyecto también que es importante para el país, pero por otro lado también están los proyectos de seguridad. Entonces hay que combinar cómo se logra un espacio para ambos, ¿verdad? Para que se puedan tramitar en conjunto. En fin, la política es difícil, las prioridades siempre cuesta encontrarlas, pero hay que recurrir siempre a buscar quién propone las cosas y tratar, en este caso, en el tema de seguridad, de que avancemos con algo que le permita a las autoridades nuestras enfrentar esta delincuencia que estamos viviendo. Y a mí lo otro que quería comentarles, que me causa mucha ilusión, es un proyecto que, asesorado por la Superintendencia de Pensiones de la SUPEN, presenté para tener una pensión básica universal, que lo hice pensando, y es un tema que se viene hablando en Costa Rica desde hace muchos años, no es una cosa que nazca, que sea un invento mío, es un derecho que está en la Constitución, que no se ha cumplido, en el artículo 73, desde el año 2000 también, desde que don Miguel Ángel Rodríguez propuso la ley del trabajador, ahí se habló de una posibilidad de universalizar las pensiones. Pero en el fondo el problema es muy sencillo. Aquí en Costa Rica, más de un 30% de las personas mayores de 65 años no tienen ninguna cobertura en su vejez. O sea, no tienen ningún ingreso, ninguna pensión. No se pueden acoger al régimen de invalidez, vejez y muerte, no tampoco al sistema no contributivo de pensiones. Y entonces uno ve toda la cantidad de costarricenses que trabajan en la informalidad, que realmente no tienen esa seguridad de que algún ingreso van a tener en la edad de su retiro. Y yo creo que lo más triste para uno en la edad ya madura, yo me pongo en mi caso, es llegar a la vejez en pobreza. Es muy triste porque yo creo que la pobreza es muy triste, pero si la pobreza le llega a una persona a los 40 años, pues esa persona busca ver qué hace, si tiene que lavar platos, lava platos, pero no se muere de hambre. Pero la pobreza a los 80 años es muy triste, ¿verdad? Entonces yo creo que
que este proyecto yo quisiera promocionarlo, quisiera